Como se ha analizado anteriormente, desde su retorno a la Casa Blanca, el presidente norteamericano Donald Trump ha librado una batalla sin cuartel en múltiples frentes. Batalla que se da en medio de una crisis de hegemonía imperial, no solo en el plano político, sino también en el económico, en el militar, en el tecnológico, en el cultural y quizá fundamentalmente en el ético y moral. Con el respaldo de Estados Unidos, y acá hay que ver si no es que los tienen amenazados con el caso de Epstein, el pichón de Hitler sigue haciendo una limpieza étnica en Gaza. Y ahora el Parlamento del ente sionista aprobó tomar el control total del enclave palestino. Pese a las diversas manifestaciones y reacciones a nivel mundial, incluso dentro de Israel, parece que nada importa. El mensaje es que la masacre va a continuar. Algo que no se cansan de repetir distintos ministros, como por ejemplo el tristemente célebre Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio sionista, quien sostuvo que el ejército debe encontrar maneras más dolorosas que la muerte para los civiles en Gaza, porque matarlos no es suficiente. Y como si fuese poco esta barbaridad, o como si no fuese suficiente, no solamente Bibi Milejkovsky, le hace Netanyahu, amenazó al primer ministro británico Starmer si reconocía a Palestina, sino que en paralelo Trump arremetió contra sus vecinos del norte precisamente por el mismo planteo, el de reconocer a un Estado palestino. Algo que también ya había ninguneado cuando hizo lo propio el francés Macron. Pero como sabrán, lo de las amenazas es algo habitual en la dinámica del magnate de peluquín que hoy ocupa el despacho Oval. Sin dudas, los últimos hechos o acontecimientos de peso en este sentido fueron las imposiciones de sanciones tanto a Brasil como a la India. Este último, un aliado histórico de Occidente, sobre todo de los británicos y después de Estados Unidos, pese a ser uno de los socios fundadores del BRICS. No conforme con haberle impuesto sanciones a todo el mundo, porque no zafó ninguno, redobló la apuesta con estos dos socios fundadores de este bloque, argumentando que le compran petróleo a Rusia y que con ello se alimenta la maquinaria de la guerra de Putin. Como resultado, Lula y Modi fortalecieron su retórica soberanista, sus vínculos, contestaron con contramedidas. Mientras el brasileño impondrá sanciones recíprocas, o eso fue lo que planteó, y dejará, por ejemplo, o podría dejar, por ejemplo, de vender café brasileño al mercado norteamericano, que muy rápidamente los chinos dijeron, tráiganlo que se los compramos. Por el otro lado, el hindú, entre otras cosas, frenó, no formalmente, pero frenó la compra de armamento a Estados Unidos. Luego de unos días de haber publicado un comunicado oficial en el que exponía la hipocresía de Occidente, no solamente de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Estados Unidos, por ejemplo, continúa comprando uranio a Rusia, hexafluoruro para su industria nuclear, paladio para la industria de vehículos eléctricos, fertilizantes, químicos. Al día de hoy siguen comprando. Lo mismo Europa. Como si no bastara, recientemente también amenazó, de nuevo, a China por el mismo argumento, que le compraban
petróleo o hidrocarburos a Rusia y que estaban evaluando si poner aranceles secundarios. Cosa que el gigante asiático ya había respondido en su momento, volvió a responder de la misma forma. Van a seguir garantizando su soberanía energética en relación a sus intereses, no a los de los demás. Y como si fuese poco, obviamente, la diplomacia china salió a respaldar a Brasil y a la India en este momento de enfrentamiento para con el gobierno norteamericano y su lógica arancelaria global. Modi, además, confirmó hace algunas horas que va a participar, posiblemente de forma presencial, el 31 de agosto, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se va a realizar en China. Será una visita oficial luego de 7 años de no pisar suelo del gigante asiático y luego de que hace algunos años haya escalado una tensión entre ambos gobiernos que casi lo lleva a un enfrentamiento directo. Evento que podría, en realidad, del cual también es parte Pakistán. Hace algunas semanas nada más veíamos que había enfrentamientos entre Pakistán y la India en Cachemira. Además, aliado de China, Pakistán. La cuestión es que con esta lógica de aranceles, amenazas, bravuconadas, Trump está logrando algo, o podría lograr algo casi imposible, que es que converjan en un mismo evento físicamente Xi Jinping, Narendra Modi y quizá, ¿por qué no?, Shehbaz Sharif, que es el presidente o el primer ministro de Pakistán. Mega wow habría que hacer de no creer. Lo paradójico es que incluso fue el mismo Trump quien reconoció públicamente, de nuevo, wow, que no sabe si las sanciones tienen algún efecto, pero que lo van a hacer de todas maneras. Y esto lo hizo luego de haber dado un ultimátum a Vladimir Putin de 10 días para poner fin a la guerra en Ucrania. Mandatario con el que, como decíamos, de hecho anunció que se va a juntar en Alaska, en este territorio que perteneció a Rusia hasta 1867, que después se la vendieron a los norteamericanos, cosa que también confirmaron desde el Kremlin, sobre todo el asesor del presidente ruso Yuri Ushakov. Y esto sucede, como decíamos, hace tan solo unos días después de el cruce que tuvo Trump con Medvedev, que según el ex diplomático y analista internacional británico Alastair Crooke, podría haberse convertido de un conflicto en una guerra nuclear. Según Putin no fanfarronea a la hora de hablar de la cuestión de submarinos nucleares y para él la cuestión de los misiles hipersónicos es lo que se podría denominar un game changer, un cambio de juego. No solamente por ser más precisos que los misiles nucleares, sino por la efectividad que tienen y que no generan la misma destrucción que una bomba nuclear, no es armamento nuclear y no hay ningún sistema que pueda sortear un misil hipersónico. Uno hasta se podría imaginar, luego de la reunión que mantuvieron el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, a un Putin medio socarronamente diciéndole: nos vemos el viernes, pichón. Tal como podrán observar, pese a la retórica, lo que hay de fondo es una batalla descarnada de Estados Unidos y de sus socios occidentales, aunque Estados Unidos se encargue de ningunearlos y de embaucarlos cada vez que puede,
contra los BRICS. Y en esta misma tónica hay que leer otros hechos de la actualidad, como puede ser este acuerdo del que hablábamos de resolución pacífica del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, mediado por Donald Trump, un Trump al que, entre otras cosas, le van a dar el corredor Sanjur, que aislaría a Armenia de Irán y que compite directamente con el corredor internacional de transporte norte-sur, cosa que ya venimos relatando, que paradójicamente le pusieron el corredor Trump hacia la paz o una cosa así. O incluso leer de esta misma forma el aumento de la recompensa que ofrece el gobierno norteamericano por la captura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Un socio de los BRICS en la práctica, más allá de que en la formalidad no sea miembro. Pero lo jugoso, tal como sostiene el analista internacional brasileño Pepe Escobar, aún está por llegar. Posiblemente, a mediados de octubre, el Politburó del Partido Comunista de China va a realizar su cuarta sesión plenaria, reunión que congrega a los 370 miembros del Comité Central del partido, donde, entre otras cosas, se elaborarán los lineamientos generales del próximo plan quinquenal. Sí, China hace planes quinquenales y en ellos se define cuál será su política de acuerdo al contexto, ahora en el medio de una guerra comercial, de tarifas, de monedas. No es una reunión cualquiera esta que va a suceder. Y encima, este pleno tendrá lugar solo unas semanas después de que Pekín organice un gran desfile para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Vladimir Putin va a ser uno de los invitados de honor del mandarín Xi. Y como si esto no bastara, a finales de octubre, luego de haberse delineado este plan, inclusive, este plan quinquenal de China, y de que haya sucedido la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que puede ser histórica si confluyen los presidentes de China, India y Pakistán, va a suceder la cumbre anual de la APEC, o lo que se conoce como Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde están Estados Unidos y China, además de otros actores, y que pese a que ha perdido mucho peso en términos geopolíticos, se va a organizar en Corea del Sur, en Seúl, y podrían confluir en esa reunión Xi Jinping y Donald Trump. Algo que el magnate viene pidiendo pistas desde hace rato y el mandarín está medio esquivo. Está más que claro que es la retórica de las amenazas, esta retórica de amenazas, de imponer sanciones, ya no estaría funcionando de la misma manera que funcionaba antes para el imperio. Ni siquiera en la administración anterior de Donald Trump. Los países del BRICS saben muy bien que esto es así y por eso están respondiendo prácticamente en conjunto. El resto del mundo está viendo esto en vivo. Los principales países del sur global o del llamado sur global parece que ya no se callan ante las amenazas de Estados Unidos o del occidente colectivo. Y quizá por peso específico en este juego de discusiones mediáticas y de plantarse o no plantarse, por una cuestión de peso y de incluso ubicación geográfica, el Brasil de Lula puede ser el menos preparado para una posible embestida que pueda venir producto de plantarse y decir no van a hacer lo que quieran con nosotros. Sobre todo porque internamente Brasil quizá no esté tan consolidado como otros procesos de los mismos BRICS o incluso con el proceso venezolano, por citar un ejemplo más cercano, pero que tiene
unidad monolítica quizá un poco más consolidada. Sin embargo, todo parece indicar que incluso Brasil, con sus contradicciones internas incluidas dentro, está comprendiendo que no le queda más opción que dar esta pelea si no quiere terminar arrodillado ante los designios de un imperio en decadencia. Se van a venir semanas y meses muy picantes e interesantes para poder analizar.